Muy buenas noches. El día de hoy estaremos hablando sobre la Noche de los Cristales Rotos que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, uno de los atentados más sangrientos de la historia. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, el régimen nazi coordinó una oleada de violencia antisemita en la Alemania nazi, la cual se conoce como la Noche de los Cristales Rotos. El ataque recibió este nombre debido a los vidrios de los aparadores hechos añicos que cubrieron las calles después de la violencia. Se suponía que esta violencia parecería un estallido espontáneo de ira contra los judíos. De hecho, los líderes nazis la coordinaron activamente con el apoyo de Adolf Hitler. En la noche del 9 de noviembre les ordenaron a los miembros de los grupos paramilitares del partido nazi, las SS, las SA y las Juventudes Hitlerianas, que atacaran las comunidades judías. O sea, ¿quiénes fueron los que atacaron básicamente? Y serían las SS, la SA y las Juventudes Hitlerianas. Tenemos que comentar que este caso fue uno de los más grandes porque se les empezó a odiar a los judíos porque Adolf Hitler tenía un odio extrañamente raro hacia ellos. Tan extraño que literalmente llegó a prohibirles las entradas a lugares públicos, tampoco podían estacionar sus bicicletas en cualquier lado, tenían que entregarlas a veces, no podían salir a comprar a tales horas, tampoco podían asistir a colegios, literalmente les prohibían su libertad. Según sigue diciendo la enciclopedia de Holocausto, en las siguientes horas y días, grupos organizados de nazis causaron estragos en las vidas de los judíos en la Alemania nazi y incendiaron cientos de sinagogas, destrozaron miles de negocios de judíos, rompieron los vidrios de los aparadores, causaron daños en cementerios y casas de judíos. Los dirigentes nazis le dijeron a la policía y a las brigadas de bomberos que ignoraran los ataques. Las fuerzas de policía no protegieron a los judíos ni a sus propiedades. La brigada de bomberos no apagaron los incendios de las sinagogas. Cientos de judíos murieron durante la Kristallnacht, como la la noche de los cristales rotos, y como resultado de esta, a la mañana siguiente el régimen nazi ordenó a la policía que arreste a unos casi 30.000 judíos alemanes. Estos hombres no habían cometido ningún delito, la policía los arrestó simplemente por ser judíos, fueron enviados a campos de concentración. Hay que hacer una pausa ahí porque hay que hablar que los campos de concentración fueron uno de los castigos más horribles. Sí, literalmente agarraban a los judíos y o los ponían en cámaras de gases o les ponían en fila y les tiraban balas hasta que morían. Si uno de los judíos no cumplía algo con lo que los nazis querían, eran, eran puestos en fila, y el que mentía era que hacía que todos los otros sufrían. Eran a sufrir a balazos. Si el que mentía no decía, todos los demás sufrían. Pero normalmente no se decía, porque igual todos terminaban muertos. Así que no les servía de nada mentir, si igual iban a terminar con plomo en el corazón. Y sí. Y una de las que sufrió el atentado se llama Dora Unger. Dora, sus padres, su hermano, su tía y su tío y dos de sus primos vivían juntos en una casa de su abuelo en Essen, Alemania. Los Unger eran una familia judía prácticamente, y cuando Dora tenía 8 años comenzó a asistir regularmente a reuniones de Brit Nohanar, una organización juvenil religiosa. Sí, y ella cuenta que entre 1933 a 1939, ella dice, según la enciclopedia, en octubre de 1938, cuando yo estaba en la piscina municipal, una maestra se me acercó con lágrimas en los ojos y me dijo, los judíos ya no pueden nadar aquí. Apenas una semana después, el 9 de noviembre, los judíos fueron arrestados y sus propiedades fueron destruidas. Un vecino trató de protegerlos, pero esa noche toda nuestra familia se amontonó y los nazis descubrieron nuestra casa. De repente, una hacha voló por la ventana y me dio en la cabeza. Unos días más tarde, huimos a los Países Bajos. Este es uno de los casos donde más se refleja el odio innecesario que se les tenía a los nazis. También cuenta que en Ámsterdam, como refugiados, mis padres no tenían permitido trabajar y no nos podían mantener a mí y a mi hermano. Una organización de ayuda judía me mandó a Brugstone
un orfanato donde había 80 niños refugiados judíos, justo después de los, de los que alemanes invadían los Países Bajos en mayo de 1940. Una, una decena de trabajadores para resacar a miles de niños consiguiéndoles pasajes a Inglaterra. Vino y nos dijo a todos que nos vistiéramos rápido para después subirnos en autobús hasta un muelle y nos pusimos en un barco. Es muy fuerte la verdad lo que se habla, porque esto fue muy innecesario. Se nos damos cuenta de cómo el mundo estaba de una forma literalmente destruida psicológicamente y mentalmente, porque todo esto se hizo de forma innecesaria. Fueron guerras que nadie pidió y que nadie quiso. Es algo de lo que todos, la verdad, nos tuvimos que retractar. Y sí, es un hecho muy fuerte, porque llegaron a odiarle a tal punto de, literalmente, es como matar a sus propios hermanos. O sea, les hacían sufrir. Incluso cuando en los campos de concentración, cuando pensaban que uno de los judíos escapaba o hacía algo, ponían a rehenes. Y si no decían la verdad, los mataban. Y eso les destruía a todos. Y todos ya tenían miedo de acabar muertos. Pero el miedo era psicológico, porque ellos ya sabían que iban a morir, no había ni otra forma. Ellos lo único que podían pensar era en ser felices de alguna u otra manera. El daño psicológico que se les causó a los judíos fue tan grande que hasta ahora la población judía que vive en Alemania es de apenas del 5%, según la enciclopedia de Holocausto. Y sí, son hechos muy, muy fuertes, porque imagínate que niños de la noche a la mañana, sus padres están en campo de concentración ya hechos muertos y huérfanos encima los niños. Eso es muy fuerte, legalmente. La guerra que la Alemania nazi causó fue una de las más grandes e innecesarias, porque fue solo porque ellos querían poder. Pero ¿para qué se tiene poder si después se termina sin él? Se tiene tanto poder que a veces se siente que ya es innecesario, que se tiene todo para después decir, ¿y tengo todo para qué? ¿De qué me sirve? Tengo todo si no tengo a nadie. El, la Alemania nazi se quedó sin nadie a quien refugiarse. No tiene a casi ningún país con el cual refugiarse de sus guerras futuras. Que si Dios quiera no hayan guerras futuras. Y sí, fue, realmente no voy a dejar de decir esto porque en serio fue muy fuerte el atentado. Porque el ser humano cada vez necesita más poder, quiere más poder, quiere sentirse lleno, pero nunca va a poder sentirse lleno, entonces busca ese poder, quiere controlarle a las personas, quiere comandar el mundo, por así decirlo. Bueno, y nos tendríamos que despedir ya. Fue un gusto para todos y nos estaremos viendo en el siguiente caso.